El Celaya Fútbol Club fue fundado en febrero de 1954, siendo su primer presidente el Dr. Miguel Iriarte Montes, e ingresó a la segunda división de cara al campeonato 54-55. Para la temporada de 1957-1958, el equipo logra ascender a la primera división mexicana, estando invicto durante sus primeros 18 partidos, coronándose campeón de forma anticipada el 15 de diciembre de 1957. A partir de ese instante, los dirigidos por el argentino Florencio Caffarati militaron en la primera división por al menos 3 años. En su primera campaña, los guanajuatenses apenas ocuparon la penúltima posición. De cara a la 59-60, las cosas no mejoraron mucho, y pese a que llegaron algunos refuerzos como Ismael Ferreira, los cajeteros apenas alcanzaron el antepenúltimo lugar. La campaña 60-61 sería su tercera y última temporada en primera, pues esta vez nada ni nadie lo salvó del sitio más bajo de la tabla. Celaya jugó su último partido el 23 de abril. Nuevamente, su rival fue el América, como en su debut en primera, el cual obtuvo una victoria aplastante de 7-0. Podemos decir que el éxito de la franquicia fue conseguir su ascenso, pero no lograron trasladar este éxito y buen momento en la primera división. Desde su ascenso en la campaña 58-59, el Celaya siempre fue colero de la tabla general. En la 58-59 ocupó el lugar 13 de 14 equipos, en la 59-60 12 de 14 y en la 60-61 fue el sitio 14, cosa que ocasionó su descenso a la segunda división. En ese periodo de 3 años, Celaya disputó 78 partidos, de los cuales apenas pudo ganar 17, empató 26 y cayó en 35 ocasiones. Tras su caída a la segunda división, el Celaya Fútbol Club desapareció y renació muchas veces, sin poder volver a la máxima división del fútbol mexicano. En 1994, y tras la creación de la Primera División A, un grupo de empresarios españoles encabezados por Enrique Fernández adquirió al equipo y lo rebautizó como los Toros del Atlético Celaya, en recuerdo del desaparecido Atlético Español de los años 70. En su primera temporada en el recién creado circuito, los guanajuatenses dieron la sorpresa, y tras superar al favorito al ascenso Pachuca 1-0 en la final en los tiempos extra, con la anotación del brasileño Amarildo Suárez, se consumó el regreso de Celaya a la primera división. En un principio, y debido a las malas condiciones del estadio Miguel Alemán, se especuló que Celaya le vendería la franquicia al Pachuca, pero finalmente se decidió que el equipo jugara sus primeros partidos de la temporada 1995-1996 en Querétaro. Los Toros hicieron la adquisición del año al anunciar que para afrontar el torneo contarían con los servicios del legendario Emilio Butragueño, ídolo del Real Madrid. El regreso del Celaya a la primera división mexicana se dio el 26 de agosto de 1995 ante los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El partido acabó empatado a un gol. La alineación de los Toros del Atlético Celaya tenía a Armando Cabrera, Joel Cruz, Antonio Alcántara, Víctor Díaz Leal, Juvenal Patiño, Tiva, Zico y Emilio Butragueño. Eran dirigidos por Juan Manuel Álvarez, ex defensa del Atlético Español. El 10 de octubre de 1995, el Celaya tuvo un partido amistoso contra el Real Madrid en España. Los guanajuatenses se adelantaron con gol del brasileño Zico, pero a final de cuentas fueron derrotados por el equipo blanco 2-1. Pero el cuento de hadas no terminó ahí. Los Toros tuvieron una gran temporada de debut y acabaron en la cuarta posición de la tabla general en el último torneo largo de la historia del fútbol mexicano. En los cuartos de final, enfrentaron y derrotaron al Monterrey por gol de visitante. En semifinales, se encontraron al sorpresivo Veracruz, dirigido entonces por Tomás Boy. Y la final la jugaron contra el potente Necaxa de Manuel Lapuente, que tenía intenciones de quedarse con el bicampeonato. Tras empatar 1-1 en el Miguel Alemán y 0-0 en el Azteca, con una falla infame del buitre butragueño, el Atlético Celaya se conformó con el subcampeonato. Tras su gran regreso a la primera división, los Toros pintaban para grandes cosas. Desafortunadamente, las contrataciones espectaculares como Hugo Sánchez, Miguel González Mitchell, Rafael Martín Vázquez o Javier Manjarín no dieron los resultados esperados,
Mismo caso fue para Marco Antonio el Fantasma Figueroa, el goleador argentino Diego Latorre y el goleador hondureño Carlos Pavón. Al iniciar la temporada 2001-2002, el equipo no mejora pese a la inversión realizada, por lo que al concluir dicha temporada, el presidente del equipo, Enrique Fernández, ya no quiso sostenerlo económicamente y decidió venderlo. Aunque puso la condición de que el comprador debía de mantener a la escuadra en Celaya por lo menos un año más, la franquicia fue adquirida por Jorge Rodríguez Marí, quien una vez concluido el torneo Apertura 2002, se lleva el club a Cuernavaca para fundar a los Colibríes de Xochitepec. Celaya tuvo dos reencarnaciones más tras su desaparición en 2002. La primera surgió en 2003, que era el cambio de sede de la franquicia de los Reboceros de la Piedad hacia esta entidad, y la segunda en 2007, que era realmente una filial de los Gallos Blancos de Querétaro. Tras la desaparición de este par de encarnaciones, en 2011 el Celaya subió de la segunda división, que en realidad es la tercera, al Ascenso MX, tras derrotar a una filial de las Chivas Rayadas del Guadalajara por 3-1 en la final. Este ascenso en 2011 se produjo de la mano de figuras como Carlos Ramos y José Juan El Gallo Vázquez. Desde su ascenso en 2011, el Celaya se ha mantenido como uno de los equipos más estables de la división de plata del fútbol mexicano, aunque ha sufrido varios cambios de imagen, rediseño y demás cuestiones que alejan un poco a la afición y le quitan un poco de identidad a un club que ha sufrido bastante en este aspecto. En su intento por regresar a la primera división mexicana, el Celaya ha renovado el Miguel Alemán Valdés, embutacándolo desde 2015. Asimismo, ha fichado a jugadores como John Restrepo, Tresor Moreno o el polémico Ángel Reina. Aunque para desgracia de la afición cajetera, este equipo siempre se queda en la orilla en las liguillas de la Liga de Ascenso. Es muy desafortunado que Celaya no pueda regresar, puesto que es un equipo muy carismático y con una gran tradición y arraigo dentro de la Liga MX. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver al Celaya de regreso en la primera división? A mí personalmente me encantaría, porque le daría una gran diversidad a los clubes de nuestro fútbol. Nuevamente les agradezco que tengan el tiempo de ver este video, suscríbanse, compártanlo, denle like y nos vemos la próxima semana. Adiós.